Bien, bien. Bueno, damos comienzo a la charla, como decía Ayrton hace un rato, nosotros somos de Surcico, mi nombre es Sol, entre otras cosas que estamos haciendo, bueno, estamos creando estos encuentros, la idea es poder articular un poco lo que vemos en la carrera con, bueno, cuestiones que por ahí están buenas saber que existen, aprender y demás, articulando nuestra formación, ¿no? En este caso vamos a hablar de terapia con animales y nuestras dos invitadas son Marina Perrone, está bien pronunciado el apellido, ¿no? Perrone, Perfecto, sí. que es doctora en psicología, presidenta de la Fundación DASEN, que era la fundación que estaban, el nombre de lo que estaban hablando recién, de ser y existir, ¿no? Fundación en modelo IPAE y preventora ONU OIT. Y por otro lado, la licenciada Marcela Moretti, que es psicóloga, psicopedagoga, investigadora, docente de la UCA y autora de intervenciones asistidas con animales. Esta charla, como ya dijimos, va a estar siendo grabada. Los últimos minutos vamos a dedicarlos a las preguntas que quieran hacer. Y bueno, Marina, Y Marcela, si quieren. arrancamos, Largamos. arrancamos. Hoy un poco hablábamos en esta semana con Sol y con Camila, y ustedes habrán visto, digamos, el post que dice estrés, ¿no? COVID, animales, un poco hablar sobre esto y hacer, digamos, un homenaje, como decía recién Marcela, a estos animales no humanos que hoy es su día. Así que yo voy a arrancar por compartir pantalla. Una ventana vamos a poner, sí, una ventana, a ver si es mejor. Sobre todo porque como trajimos un poco de fotitos para que sea más divertido, ¿no? Entonces, ahí arrancamos. ¿Ven todos? ¿Sí? Se ve bien. Sí, se ve, se ve. Bien, perfecto. Entonces, un poco como les decía, el objetivo de la charla era hablar acerca de lo que era la prevención, el estrés, y sobre todo en estos últimos tiempos, que todos, no hace falta ni que yo lo explique, nuestros niveles de estrés en este último año y pico, a través de esta situación por la que estamos pasando todos, que es esta pandemia, y específicamente, después vamos a ver, para nosotros, los agentes de salud que están ahí en el frente batallando con esto, aún más, ¿sí? Les decía hace un rato, estamos Marcela y algunas otras personas del equipo, Adriana Martínez Vivot, Eugenia Chegui, que creo que también está por ahí, algunas personas del equipo que por ahí no van a presentar, digamos, pero que están y son parte de esta gran familia que por un lado es Fundación DASEN y por el otro lado es el modelo IPAE, que es el modelo integrado de psicoterapia y aprendizaje asistido con equinos. Cuando nos hablamos de estrés, en general, las personas decimos, estoy estresado, estoy estresado. El estrés en realidad es toda exigencia que el organismo tenga para adaptarse al medio, a lo cual estar estresado es normal. Quiere decir que tenemos capacidad de adaptación. El problema no es el estrés, sino el problema es cuando el estrés es patológico. Algunos le llaman distrés. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, cuando las demandas del ambiente, los estímulos tanto externos como internos, superan el afrontamiento. Y entonces empiezan a aparecer síntomas en la persona, desde la apatía, cansancio, insomnio, falta de autoconfianza, y caemos en estados de ansiedad y con el tiempo estados de depresión. ¿Por qué digo con el tiempo? Porque toda esta exigencia del organismo ante el estrés sostenido y la poca capacidad, digamos, de afrontamiento, va generando lo que se llama una carga alostática, que no me voy a detener en esto, que va produciendo un desgaste de nuestro sistema nervioso y de algunos órganos, producto de los bombazos de cortisol que implican estar distresado, diríamos, que va afectando y deteriorando nuestro organismo. Cuando yo decía esto de que específicamente, y más aún en aquellas profesionales, digamos, que están en el frente,
digamos, con toda esta pandemia y las consecuencias de esta pandemia, estamos hablando de un concepto que se llama síndrome de burnout. El síndrome de burnout es el estrés o el distrés prolongado que estadísticamente se da con mayor frecuencia en los agentes de salud, entre los cuales estamos también los psicólogos, muy especialmente en los médicos y sobre todo emergentólogos, ¿sí? Personas que están trabajando con situaciones de riesgo de vida, ¿sí? Y en docentes. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque después, más adelante, les vamos a contar muy escuetamente el programa que el año pasado la Fundación Dasein brindó para aquellos agentes de salud que están trabajando con COVID. Entonces, el síndrome de burnout, como les diría, es un síndrome producido por el estrés, digamos, sostenido, que produce en el profesional, por un lado, agotamiento emocional, por otro lado, falta de satisfacción profesional, y termina concluyendo en la despersonalización o cierto cinismo y pérdida del sentido y pérdida digamos, del deseo de ejercer, del deseo de atender pacientes, y esto se ve reflejado en la disminución de nuestra asertividad y de nuestra empatía en la atención de pacientes, ¿sí? Por tanto, es un síndrome al cual debemos prevenir no caer en él. ¿Por qué pongo esto de COVID-19 y signo de pregunta? Porque claro, si evidentemente todas estas profesiones que acabo de nombrar tienen más tendencia a tender a construir un síndrome de burnout, por supuesto, en medio de esta pandemia, aquellos médicos que están trabajando en esto tienen muchas más, digamos, posibilidades, y de hecho están bastante, se dice quemados, ¿no? Burnout de quemado. Entonces, ¿qué se hace con el estrés, ¿no? Para poder no caer en una situación, digamos, de estrés patológico o, en el caso de los profesionales de la salud, en un síndrome de burnout. Yo traje acá algunos autores y algunos años diferentes. Por un lado, Smith, que es un autor que se dedicó mucho a tratar de encontrar salidas o herramientas para afrontar el estrés. Él lo que trae es que la relajación, el pensamiento realista y productivo, o sea, sería la redefinición cognitiva, resolución de problemas, ensayo de habilidades efectivo del tiempo, son factores que pueden ayudarnos al estrés, ¿sí? A combatir o afrontar el estrés. Por otro lado, y más entrando en lo que nos convoca hoy, Gamero reúne algunas investigaciones bastante viejas, ahí vemos los años, Katcher y Beck, ya en 1989, dicen que acariciar a un animal reduce la presión arterial y por tanto es un indicativo de la reducción de estrés. Por otro lado, trae un autor como Wilson, que plantea el concepto de biofilia, que dice que todas las personas tenemos una predisposición hacia el acercamiento con la naturaleza, y esto favorece, digamos, nuestra salud psicofísica, ¿sí? Desde IPAE, desde este modelo de psicoterapia y aprendizaje asistido con equinos, que nosotros vamos a proponer, ¿sí?, es que estas actividades contienen ciertos elementos, entre ellos la biofilia, porque están practicados al aire libre en un contexto natural, y ciertos elementos de riesgo o incertidumbre controlada, ¿sí? Pensemos que ahora vamos a ver algunas fotos, estamos en pista con caballos en semilibertad, nosotros pie a tierra, no montando el caballo, por tanto, es una situación de cierto riesgo controlado en donde la persona además está en contacto directo con la naturaleza y con un animal. El contacto con el caballo y los ejercicios que se proponen en pista genera de alguna manera una toma de conciencia de ciertas fortalezas, debilidades
las formas en que nosotros interaccionamos, cómo afrontamos ciertas situaciones problemáticas o estresantes, y esta constante comunicación con un entorno natural, cuestión que, como decíamos, favorece la reducción de los niveles de estrés. Algunas investigaciones de este último año, y específicamente con respecto, digamos, al COVID y el estrés y la relación o el vínculo humano-animal, les traje algunas de las últimas, donde en el Reino Unido encontraron que en la primera fase del bloqueo se observó que el papel de los animales de compañía o animales de familia fueron una fuente de apoyo físico y emocional. Por otro lado, en España encontraron que aquellos que tenían animales en su familia parecían mitigar mucho mejor los efectos psicológicos derivados del cierre o de la cuarentena. Por otro lado, Bowen en el 2020 encontraron una asociación positiva entre un animal y los resultados favorables hacia la salud mental de quien es su cuidador. Con respecto específicamente al vínculo humano-caballo, ¿sí?, y estudios en el estrés, en el 2019, en una investigación de caso único múltiple, se examinaron los efectos de la interacción caballo-humano en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Y mostraron que aquellas personas que interaccionaban con los caballos, el 40% de ellos mostraron mejoras en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es una medida que nos habla del aumento o reducción del estrés. Por tanto, si mejoran su variabilidad de la frecuencia cardíaca, era, digamos, signo de que su estrés estaba reduciendo. Por otro lado, Dempsey dice que las sesiones de PAE, de encuentros con caballos, ¿sí?, muestran un cambio positivo estadísticamente significativo en relación a emociones, a disminuir las emociones negativas. La interacción con un animal evidencia una reducción significativa de la ansiedad y el miedo, frecuencia cardíaca y presión arterial, que fue otro estudio que se hizo en Australia. ¿Por qué le traigo todas estas investigaciones? Porque como con Marcela estamos presentando, digamos, una herramienta terapéutica y de aprendizaje que no es, digamos, no está tan universalizada, es relativamente nueva y sobre todo muy nueva en relación a proponerla como tratamiento o prevención de situaciones de estrés, me parece importante poder darle un marco, digamos, académico a través de la presentación de ciertas investigaciones, hasta ahora internacionales, y ahora muy brevemente les voy a contar las investigaciones que hizo Fundación Dasein en conjunto con la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Veterinaria, y con todo este equipo divino que algunos de ellos hoy están acá. La primera experiencia que tuvimos en intervenciones asistidas con caballos, que fue más exploratorio, fue en el 2009, con pacientes adictos, y esto llevó que años después, en el 2017, en convenio con la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Veterinaria, se realizó una investigación durante 2 años sobre psicoterapia asistida con equinos como coayudante en el tratamiento de rehabilitación de las adicciones bajo el modelo IPAE. En esta investigación hubo resultados más que favorables en la reducción de depresión, reducción de estrés, aumento de la retención de pacientes y aumento en el bienestar psicológico percibido. Más adelante hicimos una investigación sobre bienestar en equinos de terapia, que después por ahí un poco Marcela les va a contar, y la última, que fue una investigación más, un estudio exploratorio durante el año pasado en este programa que ahora les voy a contar, sobre lo que es específicamente prevención del burnout en agentes de salud que estuvieran trabajando con COVID-19. ¿Sí? Ahí hay algunas fotos del encuentro que se hizo en Rosario, Villa Amelia. Con quien lo coordinó, que fue Margarita Crespo.
¿Qué decimos con respecto a qué es el modelo IPAE? Dentro de lo que son las intervenciones asistidas con equinos, en el mundo hay varios modelos. En la Argentina el modelo IPAE es un modelo transdisciplinario donde trabajan conjuntamente veterinario, especialista o experto en caballos, psicólogo o psiquiatra. Y si es aprendizaje, pueden estar interviniendo docentes o coaches, ¿sí? La psicoterapia, el aprendizaje asistido con caballos, es una herramienta vivencial de aprendizaje y desarrollo personal en la que el caballo se constituye como cofacilitador, nosotros muchas veces decimos coterapeuta, de la persona, familia u organización, generando en conjunto con el facilitador humano, nosotras, un espacio de posibilidad. ¿De posibilidad de qué? De posibilidad de interaccionar ahí en el aquí y ahora con el caballo, ¿sí? En un espacio de externalización vivencial, que quiere decir externalizo lo que me pasa, mi realidad intrapsíquica ahí en el juego y afuera con el caballo, con el objetivo de producir cambios, tanto sea en las secuencias comunicacionales como conductuales. Yo traigo a un autor que para mí es un maestro, que es Bateson. Bateson, uno de los representantes de lo que es el paradigma de la complejidad o el paradigma sistémico, él habla del pleroma, que es ahí ese mundo real de los eventos que pasan ahí afuera nuestro, en donde se da un interjuego de fuerzas, ¿sí? De efectos y causas que no están siendo significados o interpretados por el humano. Es ahí afuera lo que sucede, ¿sí? Y es un poco lo que sucede en los encuentros con caballos. Hay algo que está pasando ahí, afuera de, en este caso, el terapeuta, donde está el caballo y la persona, paciente o cliente, interaccionando, y el caballo ahí lo que cumple es de ampliar esta comunicación analógica o no verbal, ¿sí? De parte de la persona, funciona como un espejo. El caballo tiene la capacidad de percibir microgestualidades, por tanto es un experto en la comunicación analógica, ¿sí? Estos aprendizajes en estos ejercicios, en estos encuentros con el caballo ahí en pista, llevando el caballo de un lado para el otro, o pasando un obstáculo, o trabajando en conjunto con un equipo para lograr una determinada consigna, enfrenta a las personas a tener que resolver dificultades que parecen muy sencillas, pero que de alguna manera los enfrenta con sus propios mecanismos de resolución y de afrontamiento, ¿sí? Del estrés como toda necesidad que el humano tiene de adaptarse a alguna dificultad. Y este tipo de aprendizajes relacionales luego se van a replicar en el sujeto en su vida diaria, operando como nuevos esquemas de acción, al decir de Piaget, ¿sí? Entonces, son actividades que de alguna manera se basan en el concepto de biofilia, que es lo que hablábamos recién, en el concepto de mutualismo o esta capacidad de cooperación interespecie, donde las dos especies deben salir beneficiadas. Por eso después Marcela les va a ampliar el concepto de bienestar animal, que tiene que estar sí o sí presente para que todo esto se pueda dar. Entonces, como decíamos, es una intervención beneficiosa en el entrenamiento de habilidades y capacidades de afrontamiento, en resolución de dificultades, de afrontamiento del estrés, ¿sí? Tanto sea para personas, organizaciones, y en este caso específico, el año pasado brindamos equipos de salud. Esta actividad nos permite ensayar, ¿sí? En el aquí y ahora, en forma experiencial y relacional. ¿Por qué? Porque en relación con el caballo, la persona tiene que construir una relación de cooperación con el caballo para poder ir sorteando los diferentes obstáculos o ir cumpliendo las diferentes consignas, ¿sí?
Por tanto, es una posibilidad única para construir nuevos modelos de resolución de dificultades, construir nuevos y más asertivos mecanismos de afrontamiento del estrés que nos produce tener que afrontar situaciones nuevas en un contexto de riesgo controlado, como son las actividades asistidas con caballos. Ahí vemos en la foto y en las fotos anteriores cómo esta actividad se hace con el caballo, decimos en semilibertad. ¿Por qué? Porque no es un caballo que está en libertad total, porque si no estaría suelto por el campo y ni lo veríamos. Está en una pista, en un corral más o menos chico, donde el caballo siempre va a tener la posibilidad, ante nuestra interacción, ¿sí?, de huir, ¿sí?, de no cooperar con nosotros e irse, de no querer desplazarse del punto A al punto B, y por más que nosotros tironiemos del cabestro o de la correa, como le queramos llamar, el caballo pesa aproximadamente unos 400, 500 kilos, va a ser imposible que por la fuerza y por la imposición nosotros logremos que el caballo coopere con nosotros. Entonces, en esta construcción de esta relación cooperativa con el caballo, el humano va a atravesar diferentes situaciones en las que va a tener que ir sorteando dificultades, sensaciones de no voy a poder, no me va a aceptar, esto va a ser imposible, no voy a lograr que se mueva, ¿sí?, no me quiere, cosas que hemos escuchado en estos años. Los cambios que se advierten, digamos, en este tipo de intervenciones tienen mucha celeridad porque, digamos, en base a todo lo que les voy contando, es una actividad que conlleva un alto impacto emocional, ¿sí? Por tanto, no solamente los cambios se dan con mucha más rapidez, sino que además otra de las cosas que hemos observado en estos años, y sobre todo en esta investigación de 2 años con la Universidad de Buenos Aires, es que lo que se sortea un poco, se esquiva en estas intervenciones, son estas resistencias de parte del paciente. El paciente no está mirando para adentro, el paciente no está haciendo terapia, el paciente no está lidiando con sus fantasmas y sus demonios, el paciente está tratando de llevar el caballo del punto A al punto B, o tratando de sortear los conos, o tratando de acariciar el caballo y que el caballo no se vaya. Y en el medio de eso que parece tan simple, se le juega toda su narrativa existencial ahí afuera en relación con el caballo. Este es un poco, les traje el post que hicimos, que publicamos el año pasado, donde invitábamos a los agentes de salud que quisieran, en forma voluntaria y por supuesto en un programa, gratuito, ¿sí? Esto un poco motivado cuando empezó toda la pandemia. Yo al principio, esto es algo muy personal, al principio yo sentía que, bueno, que dentro de lo que eran los agentes de salud estábamos los que nos podíamos quedarnos en casa a través de atrás de la pantalla, y estaban aquellos agentes de salud que tenían que batallar en el frente, ¿no? Y que de alguna manera yo necesitaba hacer algo con esto. Y bueno, de a poquito se fue estructurando esta propuesta, que fue bastante complicada por las restricciones y que no se pudo hacer en toda la magnitud que se había pensado. En el lugar que realmente se llegó a hacer al 100% fue en Rosario, porque había, en Villa Amelia específicamente, no en Capital, porque había muchas menos restricciones, y el municipio de Villa Amelia, facilitó el poder acercarse al Portillo Coaching con Margarita Crespo, que realmente hay que honrarla. El año pasado ella fue quien pudo llevar adelante esto experiencialmente, y se logró hacer con algunos grupos de médicos, ¿no es cierto? El programa no solamente consistía en encuentros, en pista, sino que el programa que se ofreció constaba
del ingreso de aquellos agentes de salud que tenían interés en participar, digamos, de este programa de prevención, se construyó una plataforma virtual. Un poco ahí pongo al licenciado Carlos Mori y Belén Pereiro, quien fueron los encargados de llevar adelante esta plataforma, donde los agentes de salud tenían videos, tutoriales, material de lectura, tenían la posibilidad de pedir entrevistas personales con terapeutas en forma gratuita, donde se los formaba a través de, digamos, en habilidades de afrontamiento, ejercicios de relajación, y por otro lado estaba la invitación a trabajar concretamente en pista con caballos, dependiendo un poco de las restricciones, ¿sí?, gubernamentales de cada, digamos, de cada municipio, de cada región, y por eso más que nada se pudieron hacer en Rosario. Acá les puse un extracto del paper que está por salir, que en cuanto salga publicado en las revistas, por supuesto que se los vamos a compartir. El programa de prevención del burnout en agentes de salud. La propuesta concreta, digamos, formal, fue la utilización de esta intervención transdisciplinaria con el fin de aportar una herramienta que colabore en el aprendizaje de mecanismos más asertivos para la situación, proveer un espacio de contacto humano-caballo y realizar un aporte ante la necesidad de ofrecer respuestas a los efectos traumáticos derivados de esta crisis. Ustedes saben que en Italia, el año pasado, en el medio del drama que vivió, digamos, Italia, si bien lo hemos vivido todos, pero creo que Italia, por lo menos para mí, fue uno de los países que más sobresalió en lo dramático de la situación. Una de las iniciativas fue en uno de los hospitales que tenían un servicio de quinoterapia. Le ofrecieron a los agentes de salud, antes de atender o cuando terminaban sus guardias, pasaban por el servicio de quinoterapia, que por supuesto estaba cerrado, obviamente, y generaban, digamos, un contacto simple con los caballos, pillarlos, acariciarlos, y en general todos los agentes de salud que participaron de esto luego compartieron resonancias muy, muy positivas, ¿sí? Y también esto nos animó, además desde todo el punto de vista teórico que hemos presentado hasta el momento, también nos animó a ver si nosotros en la Argentina podíamos, digamos, replicar un poco esto, y más específicamente, ya que teníamos el conocimiento de poder brindar algo que fuera más específico para prevenir, digamos, el estrés asistido con caballos, ¿no? Ahí hay una de las fotos en Villa Amelia, Rosario. La del sombrero es Margarita Crespo, quien coordinó la actividad, y bueno, y ahí agentes de salud de uno de los equipos que participaron. Yo les decía que realmente para poder constituir un equipo que pueda dar respuesta y que pueda asistir o facilitar, ¿sí?, tiene que ser un equipo que cuente con un real trabajo transdisciplinario, ¿sí? El modelo IPAE exige dentro de su encuadre que haya un veterinario que vele por la seguridad física de los caballos, que haya un profesional de la salud que vele por, que aporte, digamos, el conocimiento de la conducta humana, un experto en caballos que aporte el conocimiento de lo que es la etología o la conducta del caballo, ¿sí?, que pueda leer la conducta del caballo, basándonos en una ciencia como la antrozoología, que es el estudio de la relación humano-caballo, y poniendo mucha atención y mucho hincapié en lo que es el bienestar animal, que ahora va a desarrollarlo Marcela. Yo realmente quiero honrar
antes de darle paso a Marcela, quiero honrar el Día del Animal. Ahí les puse una caricatura. Yo creo que en la medida en que vayamos encontrando el valor de nuestros animales no humanos, encontrar los beneficios de la interacción con ellos, va a ir cambiando su lugar en el mundo, cosa que a mí me deja muy, muy contenta. Y como decíamos al principio, será parte de mi poder trascender, ¿no es cierto? Trascender a lo inmediato, a lo material, el poder colaborar en esto de encontrarles otro lugar en el mundo que no sean solamente animales que son depredados. Antes de pasar con aquí Marcela, les cuento un poco acerca de las bases y del bienestar animal. Voy a compartir un video de la manada, ¿sí? Que nos va a contar un poquitito y nos va a mostrar Adriana Martínez Vivot, que es una de las integrantes del equipo, que voy a abrir un poco también esto para que se vea mejor, que nos abre su lugar en el mundo, Luján del Milagro, y nos muestra su manada. Esperen, ahí. Si no se escucha, les cuento lo que dice. Les está diciendo, ¿se escucha? No, no se escucha, María. No, Marina, no se escucha. Qué lástima. Ya sé por qué no se escucha. Esperen. 2 segunditos, ¿eh? Ya sé por qué no se escucha. Dejé de compartir, ¿no? Sí. Espera. Voy a volver a compartir. No le puse esto del audio. Yo estoy acostumbrada al Zoom, ¿vieron? No sé si me da opción de sonido. Vamos a ver. A ver. No me da opción de sonido. Bueno, vamos a compartir. Va a ser sin sonido y ¿cómo se llama? Y les voy a ir contando lo que dice. No estoy compartiendo, ¿no? ¿Ahí se ve? Ah. Ahí va. Entonces no. ¿Sí o no? Ahora se fue. Recién sí. Se está compartiendo, claro. Perdón. Ahí está. Esperen, ¿eh? Y en el medio se metió el Zoom. Hablé del Zoom y se me metió el Zoom. 2 segunditos, ahí. Presentar. Se puso celoso el Zoom. Ahí. No me lo está mostrando. De vuelta. Ahí. A ver si sí. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Ahí va. Ahora sí. Bien. Bueno, lo que les está contando Adriana es que limpia, que hay suficiente lugar para que ellos puedan caminar, pastar, que se sienten seguros, ¿sí? Que de alguna manera tienen el espacio necesario. Un caballo necesita más o menos 1 hectárea para poder caminar durante el día y pastorear, ¿sí? Ahí está el cuidador. Dense cuenta lo confiados que son la manada de Luján del Milagro y su cuidador Angelito, que es un fenómeno, que están todos rodeando a su cuidador. Él está entre las patas, ¿sí? Que de alguna manera están entre las patas de un caballo, digamos, hay que tener cuidado, ¿no? Está rodeado, ¿sí? Esto nos muestra, digamos, la calidad de cuidado y de atención que tienen esta manada de caballos en Luján del Milagro, manada de caballos con la que nosotros trabajamos, al igual que también trabajamos con la manada de caballos de la Facultad de Veterinaria, con Tito,
y Eugenia, su experta equina, que también están excelentemente bien cuidados y por ahí había algunas fotitos, ¿sí? Bien, yo más o menos he redondeado y me parece que estaría buenísimo darle paso a Marcela para que nos pueda contar un poco esto de las bases, ¿sí? Esto que decía ella, arrancamos al revés, de las bases de lo que son las intervenciones asistidas con animales y específicamente, digamos, con caballos. ¿Se ve la presentación? Sí, gracias. Naranja, perfecto. Marce, adelante. Bueno, ¿qué tal otra vez? ¿Cómo están? Yo les decía al principio que decidimos dar vuelta a la charla porque como hoy es el Día del Animal, vamos a darle más importancia al animal como un ser, como no ese ser distinto a nosotros y es extraño para nosotros, sino vamos a tratar de acercarnos un poquitito más a quiénes son los animales. Yo lo que digo es, Mari, ¿vos podés compartir ¿este es el mío? ¿Sí, lo ves No. o no? Sí, es tuyo. Sí, pero a ver, dale a la primera. Bien, vamos. Yo lo que quería contarles es que esto no es una locura nuestra, ni de estos investigadores que Marina estaba contando, y que esto tiene, digamos, como si le seguimos la pista, arranca aproximadamente en el siglo IV a.C., cuando tanto Hipócrates como Jenofonte, que es el padre de la equitación, recomendaban dice Jenofonte, la parte, digamos, el exterior del caballo ayuda al interior del humano. Entonces, recomendaban la monta como un ejercicio espiritual para el hombre. Siglo IV o III, digamos, antes de Cristo. Ya pasándonos para acá, tenemos a John Locke, que es un filósofo naturalista él, que decía que trabajar con animales o que el sujeto tenga contacto con animales como que desarrollaba o intensificaba la capacidad social del hombre. Por supuesto, no podía faltar en esta exposición un genio como Freud, que ya en el año 1936, ustedes saben que Freud tenía una debilidad, que eran los chow chow, los perros chow chow. Y cada tanto los dos perros, el macho y la hembra, se le escapaban al consultorio, aunque vieron que él era mucho menos ortodoxo que los post-freudianos, ¿no? Entonces, él le comparte a una psicoanalista, Marie Bonaparte, que también se dedicaba a trabajar con animales, que cuando Topsy y Joffy se metían en su consultorio, algo particular pasaba con el paciente con el que él estaba, y eso mismo particular, dice, o esa misma particularidad, me sucede a mí. Él decía que hay como una secreta unión entre ese sujeto animal y el sujeto humano. No lo expresaba así, por supuesto, porque estos términos son mucho más actuales y gracias a la etología. Lo que quiero contarles es, primero la historia más o menos la vimos. Por supuesto no me puedo olvidar de Boris Levinson, que es... Una consulta, perdón que te interrumpa. Sí, dale. Bueno, yo estoy haciendo mi tesis sobre esto justamente y investigué el otro día este dato de Freud, pero no llegué a ver si se pudo investigar sobre esto, porque yo creo que si se hubiese investigado hasta hoy en día estaríamos hablando de esto. Por se habla poco. Pero viste lo que pasa con Freud. Freud, no hay tema, no soy fanática de Freud, pero soy realista. No hay tema que Freud no haya abordado. Era un hombre que aparece cada 1000 años. No hay tema que él no haya tocado. Tocó la terapia de grupo, tocó la terapia focalizada, tocó las terapias breves, tocó el incluir el cuerpo, tocó las terapias con animales. Pero todo eso se fue corriendo y le dimos, es tan
tan maravillosa la construcción que hizo Freud respecto de la anatomía y fisiología del aparato psíquico, que todo eso borró y arrastró todo lo demás. Claro que no se siguió investigando. Claro, pero me parece que encima el dato que yo había investigado es que como que se enamoró de su perra Fofi, creo que se llamaba, pero fue fue antes de que él fallezca. Entonces, si bien lo incorporó en la terapia, no pudo llegar a investigar. Claro, y no sé tampoco si él hubiera investigado, le hubiera dado Claro. tiempo. Ustedes saben que esa perra, yo no sé si, no lo voy a decir, no importa. No lo voy a decir. Un antecedente es Boris Levinson, psiquiatra americano, que es el primero que se atreve a ser burlado por el Colegio de Psiquiatras, a ser bulineado, digamos, porque le da el rango de coterapeuta a su perro Shingles. ¿Por qué? Porque casualmente, la psiquiatra de niños, casualmente, como suelen hacer los animales, casualmente, sin querer queriendo, diría el chavo, ingresó al consultorio y se encontró con un niñito que era paciente metonímicamente desplazado de distintos psiquiatras, era un barracuda, rompía psiquiatras, hasta que se encontró con el perro. Y eso lo impactó de tal manera que la genialidad de Levinson fue, a través del perro, hablar con el niño. Bueno, lo que se descubrió es que el niño era adoptado, no le habían explicado correctamente lo de la adopción, y todo esto sale cuando el niño le pregunta a Levinson cómo había conseguido ese perro. Y Levinson dice, lo adopté. Entonces, el niño allí abrió su psiquismo porque entendió que había algo común entre ese sujeto y él. Bueno, el primer atrevido, lo cargaban mucho porque le decían que quién iba a cobrar, si el perro le pagaba a él la consulta, etcétera, etcétera. Ese es el precio que pagan los precursores. Bueno, dicho todo esto y haciéndole honor a los que correspondía, nosotros fundamentamos nuestro trabajo con animales desde dos perspectivas que tienen que ver con las personas o con los sujetos que intervienen. Hablamos de la psicología como fundamento y allí nos ponemos o nos colocamos en la lectura del objeto transicional, ese fino descubrimiento, dice Lacan, de Winnicott, que nos dice que ese espacio, ese objeto tan añorado por el niño ocupa un espacio que justamente es el que el niño necesita para establecer, es la primera relación objetal, pero no es un objeto externo al niño. Si tuviéramos la tira de Moebius en este momento, les mostraríamos cómo funciona el objeto transicional. A veces adentro, a veces afuera, nunca siempre adentro y nunca siempre afuera. Es tan externo como interno, como la mamá. El objeto transicional, esto yo ni se los explico, se los cuento para que lo recuerden, porque ya lo saben. El objeto transicional es ese objeto que permite que el individuo se salga de esta postura indiferenciada con su mamá y empiece a subjetivarse. El animal, digamos, en la pista, iba a decir puesto, pero me estoy cuestionando todas las palabras. El animal ingresado a la pista con un humano cumple claramente el rol de objeto transicional y esto se ve con el efecto que le genera al humano el encuentro, sea con caballos, que es majestuoso el caballo, hasta con perros, que es mucho más común. El humano hace un paréntesis, parece que se suspende el tiempo y casi es como que no hay ni tiempo ni espacio, y ese espacio y ese tiempo es justamente el espacio del tiempo transicional, es el espacio del tiempo del objeto transicional. Entonces, desde el humano, nosotros fundamentamos científicamente la inclusión de un animal
en la pista con un humano terapéuticamente desde el lugar del objeto transicional, en un espacio transicional que se deriva luego como espacio de juego. Mucho más para decir no hay. Si me quieren preguntar, Winnicott, lo marqué, digamos, el final de su fino descubrimiento y el acabado del objeto, el espacio y el juego y la cultura, el producto final lo tenemos en 1971, aunque él empezó a investigar mucho antes. Es decir, desde el humano, el animal ingresa a su mundo como contenedor de angustia y como sostenedor de pulsiones odiosas también. Esto que hace la madre suficientemente buena, diría Winnicott. Y ustedes, esto no se puede transmitir, lo tienen que ver, por eso en algún momento los vamos a invitar a que, si están interesados, a que vean. Esto lo ven en la gestualidad de los humanos. Les digo que el tiempo se suspende cuando estamos con los animales y cuando hacemos interactuar al humano con el animal. Hay una conmoción y un movimiento emocional tan profundo que no se explica solo si lo tenemos desde este fundamento. Es decir, el animal en la pista evoca algo que ya conocíamos, que fue muy añorado por nosotros, que nos acompañó mucho tiempo y nos ayudó mucho tiempo, y que en algún momento no extrañamos ni lloramos, dice Winnicott, simplemente lo dejamos y lo transformamos en cultura, y lo transformamos en arte, y lo transformamos en producciones. Pero ese contacto tan impactante abre nuevamente este recorrido que el niño hace con su objeto transicional. Lo más interesante, ¿me quieren hacer alguna pregunta de esto? Porque lo dejamos rápidamente, porque ustedes son psicólogos. Próxima. Sí. Vos decime próxima, Marce, ¿eh? Sí, la que viene, sí. A ver dónde estamos. La otra. ¿Esta no? Ya lo dije, es decir, el trabajo en pista con los animales se desarrolla en un espacio transicional. Y ustedes lo ven porque el tiempo que se maneja allí es completamente diferente al tiempo cuando saltamos la tranquera o nos vamos, abrimos la tranquera y nos vamos. Es otro tiempo, es otro espacio, es otra vivencia, otra vibración, claramente. La otra, Mary, por favor. Como el interviniente también es el animal, y aquí va nuestro homenaje a los animales, queríamos saber por qué el animal es capaz de... ¿Qué parte pone el animal para que esto sea posible de desarrollarse? Y para esto tenemos que remontarnos a Konrad Lorenz, etólogo, que es el primero. Vieron, el animal era un otro cosa. El animal aún hoy, la legislación argentina trata al animal como un objeto, saben ustedes, es un bien de pertenencia. Por eso en los divorcios vieron que ahora alguno de los matrimonios pide quedarse con el perro, y hay toda una historia con todo esto, porque es un bien, un bien objetivo, digamos, no es un sujeto, es como un mueble para la legislación argentina. Konrad Lorenz es el primero que nos dice, bueno, esperen, vamos a ver una cosa. Hay algo en el animal que no es mecánico, hay algo en el animal que le permite aprender y que le permite relacionarse y que cambia la impronta de su genética pura y exclusivamente. Saben cómo es el tema del imprinting en Lorenz, no nos vamos a detener acá. Él descubre que el animal no es puro instinto y no está acabado, no viene armadito. Hay algo del ambiente que puede influir y hacer un cambio tremendo. A partir de esto, a partir de Konrad Lorenz
y Timbergen, que son los padres se crea la etología, reciben un premio Nobel, a partir de, ven, ahí está nuestro querido Lorenz con los gansos, ¿saben lo que pasó con los gansos? ¿O se los cuento o lo conocen? ¿Por qué lo vemos a Konrad Lorenz siempre con gansos en la cabeza y en todos lados? ¿Lo saben? No. No. Bueno, Parece que no. No importa, 2 palabritas así cortito. Konrad Lorenz estaba Tenés investigando. tiempo, Marce. Sí, Tenés estaba tiempo, investigando vamos con bien. gansos. Nunca me voy a acordar el nombre técnico de la especie que investigaba. Ana de no sé cuánto. Googleenlo, no lo voy a acordar jamás. Son gansos, él vivía en un terreno muy amplio y tenía un lago y en ese lago había gansos. Entonces él, había unos huevitos que él estaba cuidando en su laboratorio, él es biólogo, estaba cuidando unos huevitos en su laboratorio hasta que, sin darse cuenta, uno de los huevitos que estaba en incubadora se rompió. Y justo pasaba él. Y el gansito lo empezó a seguir. Se rompió ese huevito, se rompió el que seguía, se rompió el que seguía, y allí lo ven a Konrad Lorenz como madre de 5 gansos que no lo dejaron nunca en la vida. Entonces, después si googlean fotos, yo ahí les puse una de él, él daba notas con los gansos que le andaban por la cabeza, son esos gansitos. Él descubre que hay algo del orden de lo genético cerrado de esta entelequia cerrada y completa, que no es tan así. Antes los filósofos decían, el animal es un ser que está acabado. Diría Hegel, el círculo de los círculos, está cerrado. Y Konrad Lorenz dijo, no, ¿qué pasó acá? Yo pasé, el ambiente se metió y generó un cambio absoluto en lo que se espera de su genética. Pucha, ¿se creen que soy la madre? Quiero decir, este descubrimiento, me gusta decir, es así como Freud logró su revolución copernicana, creo que este descubrimiento logra una revolución copernicana también, porque empieza a hacernos pensar que ese otro extraño, esa cosa extraña que a veces ladra o barrita o relincha, es algo más que una cosa. Y no está cerrada como una entelequia completa, sino que hay un montón de cosas por construir que ellos mismos construyen. A Lorenz lo siguen, es decir, Lorenz abre un panorama riquísimo. A partir de él empiezan muchos otros investigadores y vamos a llegar, bueno, les cuento así anecdóticamente, Ruth Harrison les va a gustar porque es una mujer, era una, ¿puedo decir una mala palabra? Era una quilombola total, era una luchadora por los derechos de los animales. Ustedes saben que por el 60, hasta el 60, hasta el 50, los animales, como eran cosas, sufrían todo tipo de crueldad, hasta que aparece una ley que prohíbe la crueldad hacia los animales. Nada habla del buen trato. Está todo bien mientras no seas cruel con los animales, saques el ojito, o lo prenda fuego, o esas cosas horripilantes que se hacían antes. Pero, bueno, ya vamos a llegar al punto. Ruth Harrison era una... Sí, perdón. Profe, no está compartiendo la pantalla. A ella échale la culpa a mí, ¿no? Sí. Yo no soy. Ya se le salió Ahí ahí. sí. Claro, cada tanto aparece el power y cada tanto vuelve al Meet. Yo no sé si es porque Quizás es por estás donde ahí. pone el mouse. Claro, creo que es Exactamente. eso, cuando posiciona el mouse abajo, en la pantalla Claro, ahí va. del Meet. Porque si no, no los veo, pero No me importa, quedo... pero ustedes escúchenme que por ahí, a mí lo que me interesa no es que me escuchen a mí, es que hoy se lleven una idea diferente de lo que es un animal no humano. Que le hagamos honor por el Día del Animal para tener una comprensión distinta, que no es una entelequia cerrada, que está todo por descubrirse y que cuántas cosas hemos descubierto desde
que la señorita Ruth Harrison empezó a pelear, escribió un libro que se llama Animal Machines, que las máquinas animales, que era una crítica tremenda de cómo se trataba a los animales de granja. Armó tal revuelo, la llevaban presa, cada tanto estaba presa, pobre mujer, y ella seguía peleando por los derechos de los animales, por los derechos no, por la compasión hacia los animales. Miren qué distinto, hoy les vamos a plantear otra cosa. Ahí ella empezó a trabajar con la compasión hacia el animal. Armó tanto despelote que se le asignó, Inglaterra, Gran Bretaña, le asigna al doctor Bramble, que era un biólogo, hacer un estudio de esto que esta mujer tanto criticaba. Y allí aparece lo que se llama el informe Bramble, que es el informe que hace este señor, que es un biólogo, que habla de cómo vivían los animales de granja y cuáles eran los mínimos derechos, derechos no vamos a decir, las mínimas cosas que se tenían que cumplir para que el animal no sea objeto de crueldad. Y entonces da 5 cosas que no las voy a recordar nunca: voltearse, pararse, sentarse, y son 5, no me acuerdo las 5, pero la verdad que no vale la pena ni decirlas porque les da bronca. Pensar que eso es atribuirle cuidado al animal da bronca. Será por eso que no me las acuerdo nunca. Durante mucho tiempo rigió el informe, perdón, pero igual el informe de Bramble es mejor que nada. Ya se empezó a echar el ojo sobre cómo vivían los animales de producción. Hasta que aparece un señor que yo admiro, Chapeau, casi igual que a Freud, que se llama Brum, que es un biólogo, etólogo, y fue el atrevido que creó la cátedra optativa en Cambridge de bienestar animal, que era semestral, optativa. Pobre hombre, no le iba a nadie, hasta que empezó a moverse, empezaron a investigar, y a lo que se dedicó es a rever el informe de Bramble. Él dijo, acá hay algo, hay algo. Y ahí desarrolla, publica, se determinan las nuevas 5 libertades. Las van a ver escritas 5L en general, que son libres de hambre y sed. Los animales deben estar o deben ser o estar libres de hambre y sed, libres de incomodidades, libres de dolor, lesiones y enfermedad. Lo leo, libres para expresar su comportamiento normal típico de su especie y libres de miedo y de sufrimiento emocional. Esto es muchísimo más profundo que lo que decía el informe de Bramble. ¿Por qué? Porque hay 2 puntos aquí, que son el anteúltimo y el último: libres para expresar su comportamiento normal y libres de miedo, sufrimiento y sufrimiento emocional, que rompe con un discurso, pucha, si tiene que estar libre de sufrimiento emocional, estamos reconociéndole algo más al animal que sea un chorizo que esté cómodo. Me explico, que se pueda parar o sentar. ¿Me entienden? Pero es un cambio de paradigma. Por eso, yo he tenido ahí un encuentro en Derecho, vine a dar una charlita, me invitaron a dar una charlita en Derecho y casi me matan cuando empecé a hablar de bienestar animal, casi me empiezan a tirar zanahorias y tomates y todas esas cosas, porque hay mucho antiespecista que está en contra del bienestar animal. Yo no quiero abrir polémica aquí, pero sí les voy a dar mi parecer. Yo creo que el bienestar animal como ciencia o como disciplina de la etología nos aportó
un cambio de mirada en el universo animal. Y eso no podemos dejar de reconocerlo. Se critica, ¿saben qué se critica? Se critica que muchas de las intervenciones del bienestar animal aluden o van directamente a los animales de cría para consumo. Es verdad, van para cría y consumo, porque esta gente que está con el bienestar animal dice, estos animales van a morir. Bueno, que vivan y mueran sin sufrimiento previo. Es terrible lo que estoy diciendo, pero es lo que es. Hasta que nosotros dejemos de comer carne o consumir animales de cría, digamos, van a pasar muchos años. Ojalá que no, pero es lo que nos imaginamos. De modo que el bienestar animal lo que le aporta a esto es, si además de que nos los vamos a comer, los lastimamos, les pegamos, los hacemos estar 12 horas en un brete, los marcamos, los castramos, el animal vive en sufrimiento. Entonces, vamos a marcar pautas para que esto no ocurra. Por eso dice Brum, a todos les choca esto. Yo lo digo, después díganme lo que quieran, no me tiren cosas porque no van a llegar. Dice Brum, el bienestar animal es el estado en el que el animal se encuentra en el medio que le tocó vivir y en el medio en el que va a morir. Es un estado, es decir, es inmanente al sujeto. No se lo puedo dar. Lo tiene que tomar el sujeto animal. ¿Qué puedo hacer yo? Modificar lo que está mal para que eso que declina el bienestar empiece a enriquecerlo. Por eso se conoce como enriquecimiento ambiental todo el trabajo que se hace desde con nuestros pets o nuestros tutoreados compañeros que viven con nosotros, hasta los animales silvestres, hasta los animales de consumo. ¿Qué tiene de bueno esto? Que todos empezamos, los biólogos empiezan, miren esto, perdonen, yo soy medio vehemente, pero los biólogos vieron que están como medio separados del universo, ellos investigan aquel bichito y la salivita y... ¿Qué logramos? ¿Qué logró Brum con todo esto? A su vez, gracias a Lorenz, que el biólogo empiece a interesarse por otras cosas, más que por esa célula que cambia o que no cambia. Los biólogos empezaron a especializarse en bienestar, en etología y luego en bienestar animal, y hoy tenemos en Argentina muchos biólogos. Uno de ellos, a quien yo nombro siempre, que es el doctor Ferrari, que es, creo yo, una de las personas que más sabe de bienestar animal en la Argentina. De hecho, fue el consulto por el tema de Sandra, recordarán la orangutana Sandra y el lío que se armó en el zoológico, porque un abogado osó aludir a los derechos del animal. En breve vamos ahí, 2 palabritas. Gracias a... Sí. Perdón, ¿qué? Sí. ¿Voy bien con la filmina o voy más adelante? Estamos bárbaro, ahí vengo. Ah, bueno. Vieron que yo les decía las 5 libertades. De hecho, todo este estudio y todo este trabajo genera un trabajo transdisciplinario, ya no interdisciplinario, transdisciplinario, donde hay médicos veterinarios, hay psicólogos, sociólogos, etólogos, abocándose a poner luz
en estas cuestiones. Y de hecho, estas 5 libertades dejaron ya de llamarse 5 libertades para transformarse en los 5 dominios o las 5 vidas. Así lo van a encontrar. Miren, no es un cambio nominal. Cuando nosotros hablamos de libertad, ustedes saben que hablamos de libertad de y libertad para. La libertad de es una libertad exógena al sujeto. Yo quiero salir a darme una vuelta. No, son las 8 creo, ya no podés salir. O sea, no tengo la potestad de ser libre de. Sí tengo la potestad de la libertad para, y yo me imagino que estoy caminando y que mañana entonces voy a salir más temprano. Esa libertad no me la toca a nadie, es endógena. Cuando nosotros decimos que munimos a los animales de las 5 libertades, estamos diciendo, nosotros le damos al bicho extraño o a este otro extraño para mí, 5 libertades que creo que te las tengo que conceder como, ya les decía, estar libre de hambre y sed, libre de dolor, etc. Cuando se cambia la nominación a dominio, vida, estamos ya dando un paso más. Y estamos reconociendo en ese sujeto o en ese ser a un sujeto agente. Es decir, si esa gente elige, no elige qué carrera estudiar, ¿me entienden? El nivel de elección es más limitado, pero el animal no nos cabe duda que elige dónde quiere estar. Entonces, el cambio de libertad a dominio es el reconocimiento de ese ente que antes objetivábamos como sujeto agente. Por ende, todo esto que el animal tenía como asignación a lo que le dábamos, ya es de suyo, es un dominio de él. No puede no darse. De modo que, si no se lo damos, incurrimos los humanos. Si no lo reconocemos, los humanos estamos incurriendo en una falsa lectura o en una falsa evaluación de quién tenemos enfrente. El cambio del término libertad a dominio no es simplemente un cambio nominal, es un cambio muy profundo del que vamos a tener noticias mucho más adelante. Porque, vieron, el saber se construye y siempre, yo digo, es una escalera, miren qué filósofa, qué metáfora, pero es una escalera, es decir, yo no puedo subir el segundo peldaño si no pisé el primero, y es así. Por más que diga, uy, este está medio roto, tiene un clavo, pero lo tuve que pisar para poder subir al segundo, o al que sigue, y así sucesivamente. Entonces digo, este cambio responde a la lectura que han hecho los etólogos y los biólogos de algo que se denominó sentiencia, traducida al castellano en la Facultad de Veterinaria o al español en el año 2015, que fue cuando Brum nos visitó, que hoy por uso y costumbre se dice sintiencia. La palabra en inglés, la correcta, la que dijo Brum, es sentience. El animal es un sujeto que posee sentience. Por uso se dice sintiencia. ¿Qué es la sintiencia? Dicen ahí estos biólogos, por eso esto va a traer mucho hilo para cortar. La sintiencia es la capacidad neurológica y psicológica que tiene un animal para tener sentimientos. Los que tenemos animales sabemos que es así, pero casi queda en la lírica, ¿cierto? Ay, mi perro le falta hablar, o a mi gato no sabes. Estamos de acuerdo, pero esto está corroborado por tomografías,
por resonancias magnéticas, por estudios que se hacen con animales que tienen contacto con sus dueños y contacto con extraños y que generan un movimiento cerebral distinto. Entonces, le debemos a Bloom, a Mendel, a Fraser, la idea de sintiencia. A mí me sale más decir sentiencia porque es lo que escuché en la facultad, pero por uso se dice sintiencia. Le debemos a ellos el descubrimiento de una capacidad del animal que hasta el momento suponíamos los fanáticos de nuestros perros o nuestros gatos o nuestros tutelados, digamos, o compañeros de vida. Esta capacidad de sentiencia es lo que hace que el animal en contacto con un humano pueda dar una respuesta. Marina Perrone dice, el caballo funciona como espejo. Y yo me atrevo a decir, el caballo quiere funcionar como espejo. Se pone ahí, lo elige. Porque si elige otra cosa, se va. Él quiere trabajar con vos y quiere colaborar con vos y quiere funcionar como espejo, porque si no se va. Entonces, es decir, el animal es un sujeto sintiente, no tiene fin, chicos, no tiene fin. Es esto, es reconocerlo como agente y es reconocerlo como sujeto, ya no más, por eso nuestra legislación es más. Ahí, Mari, la anterior, por favor, que yo ahí había puesto las leyes, que no me las acuerdo, imagínense. La ley Sarmiento del año 1891, que habla de el castigo a la crueldad o contra la crueldad del animal. Y luego, la que está vigente, de 1954, la ley 14.346, que pena también la riña de gallo, la riña de perros, el maltrato animal. Pero, ¿qué es maltrato? ¿Qué es maltrato? Si el animal es un sujeto, la idea de maltrato empieza a ser tan delicada, tan profunda, tan para analizar, como la idea de maltrato a un humano. Esto es lo que Ferrari sostuvo como alegato para que se llevaran a la orangutana Sandra, en la que intervino también la hermana de Adriana Martínez Vivot, que es veterinaria, y ella le hizo todos los estudios que garantizaban que podía irse. Pero es decir, el reclamo era, ese sujeto está sufriendo. Miren cómo nos abre otra perspectiva. La idea de sentiencia, me sale a mí, chicos, digan sintiencia porque los van a corregir. ¿Cómo nos cambia la mirada y cuánto tenemos por hacer en todo esto? La pregunta, dice Ferrari, vamos a la otra, y la dejo yo a ustedes como posibles investigadores, a vos, Flor, que vas a trabajar en esto. Te iba a preguntar justo lo que dice en esa pregunta, justo, la tengo acá ahora. Bien, contámelo vos, pregúntamelo, decilo. Yo mucho antes de empezar la tesis, bueno, primero que no sabía si iba a escribir de eso porque me bajaban la idea todo el tiempo porque supuestamente no había investigaciones, entonces esta charla para mí es la gloria. Y yo me preguntaba, ¿está bueno hacer terapia asistida con animales? ¿El animal te ve a vos sufriendo, sufre también por verte en esa posición? Entonces, ¿Qué pregunta? sí. Por eso Ferrari lo que nos dice el concepto de sentiencia, el concepto del análisis, el pasaje del animal de objeto a sujeto, es una deconstrucción que el humano tuvo que hacer. Yo hago siempre una prueba, chicos. En el Facebook, que trabajo, ponemos lo de los caballos y toda esta cuestión, en mi Facebook, pongo buen día y pongo un gorila. Pero no por lo político, porque amo los gorilas, los amo con toda mi alma, me parecen unos animales
hiperinteligentes, hiperbellos, imponentes, y saben lo inteligentes que son, ¿no? Inteligentísimos. Entonces yo pongo algo así como, bueno, buenos días a todos los animales, y pongo al gorila. ¿Ustedes creen que me contesta alguien? No contesta nadie. Yo lo hago a propósito, para jugar un poco. ¿Por qué? Porque los humanos compartimos el 98,6% del código genético con los simios, con los grandes simios. Nadie quiere ser un simio. Y somos simios. Que tenemos esto que hablábamos al principio, la capacidad de trascendencia. El animal es, si quieren, inmanente y transitivo. Nosotros vamos un pasito más, pero no es la inteligencia, no es resolver el teorema de Pitágoras, que no me pregunten cuál es, pues ya me olvidé, yo creo que matemática no la cursé en el secundario, pero digo, no es eso lo que es típico del humano. Lo que es típico del humano es trascender el aquí y el ahora. Nada más. Nada más. Entonces, nada más ni nada menos, por supuesto. Pero digo, compartimos con los simios, con los grandes simios, muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Lo que pasa es que la escolástica nos hizo entender o creer que los reyes de la creación somos nosotros, pues somos criaturas, somos creaciones a imagen y semejanza de un ser superior y no sé qué. Digo, esto abre un mundo que no tiene límite. Yo digo siempre, el planeta de los simios va a quedar así chiquito dentro de 100 años. Porque las investigaciones que se están haciendo, investigaciones no porque estemos con animales de prueba o de laboratorio, digo, se está evaluando a los animales con resonancias magnéticas, con estudios midiendo cortisol, y hay innumerables trabajos que, y ahí voy a tu disquisición, Flor. Ferrari nos dice, esto es una deconstrucción del pensamiento. Para poder pensar que el sujeto no humano es sintiente, tenemos que deconstruirnos nosotros y no verlo como un otro ajeno. Pero, dice Ferrari, también tenemos que considerarnos a nosotros, porque los que les damos los que estamos trabajando sobre esto, somos nosotros y le imprimimos nuestra subjetividad. Entonces él dice, ¿qué tenemos que investigar a futuro? ¿Qué es verdaderamente la sintiencia? ¿Cómo la podemos discriminar o reconocer sin que sea un vicio del humano? Esto es una deformación humana. Ay, mi perro me ama. ¿Por qué? Porque cada vez que llego me pega un lengüetazo. Eso es una lectura subjetiva de lo que sería la sentiencia. ¿Me explico? Y por último, ¿cómo lo podemos medir? Y ahí estamos con Marina y con Adriana y con Marcela Martínez Vivot, con Ferrari, tratando de ver cómo descubrimos la sintiencia en los animales de terapia, justamente por esto que vos decís, Flor. Muy buenísima pregunta, que puede ser tu pregunta de cierre de trabajo. Dejo abierto a próximas investigaciones, ¿no? Me gustó, gracias por el dato. Voy a agregar algo. Un minutito más, Mari, sí. Perdón, una cosita más, que nada más para cerrar y callarme la boca definitivamente. El bienestar animal es tan importante, no se queden con el recorte de no, porque les sirven a los capitales, no. El bienestar animal es tan importante que ahora se abrió al concepto de único bienestar. Se está pensando que el bienestar animal propende la idea de único bienestar, que es lo que decía Marina.
el cuidado del ecosistema, el cuidado del vínculo o el cuidado antrozoológico del vínculo y el cuidado del animal, de la comunidad, de la sociedad, etcétera, etcétera. Preguntas para Yo quería trabajar agregarle mucho tiempo. Sí, algo perdón, Mari. a Flor en relación a esto, que esta es una pregunta que nosotros nos veníamos haciendo con todo el equipo, ¿no? Porque si bien nosotros sabemos que, como decíamos antes, el caballo tiene la capacidad de alejarse, ¿sí? Pero no están en libertad de verdad, por eso decimos semi-libertad. Realmente, bueno, por eso iniciamos ahí en la facultad en conjunto con todo un equipo de gente divina. Pero ¿qué pasaba? Una de las opciones era, bueno, entonces hay que medir el cortisol antes y después de una intervención. Y entonces yo dije, no. O sea, para medir el bienestar del caballo, entonces hay que pincharlo y pincharlo y pincharlo. Dije, o sea, no me entraba a mí, digamos, en mi ética. Y ahí, bueno, fue que el equipo de Ferrari y Marcela, Martínez Vigot, la hermana de Adriana, siguieron como, bueno, pensando el cómo. Realmente es muy complejo investigar en esta parte, muy complejo. Y se resolvió un poco digamos, con lo que se llama, ay, ¿cómo es que se llama? Las fascias, los Eso, gestos. las fascias, exacto. Con las fascias, pero no es nada sencillo, ¿sí? Nada sencillo. De hecho, es una investigación que arrancó, que la pudimos hacer durante unos meses, que paró por el tema de la pandemia, y que seguiremos en cuanto la facultad abra y volvamos a la presencialidad, pero creo que es algo que es bastante difícil, y que vamos a tener que seguir pensando mucho en el cómo, ¿sí? Por suerte, digo yo, tenemos biólogos, o en el caso de Marcela, Adri, tu hermana, veterinarios. En este momento, nosotros hicimos una investigación hace 2 años y éramos nos auspiciaba, nos ayudaba una cátedra. Ahora hay 3 cátedras en esta investigación. Y los biólogos y los médicos veterinarios son muy estrictos. Nosotros somos más de soñar. Ay, el perro me quiso decir que me ama, pero claro, el biólogo te dice, no, ¿de dónde sacaste eso? ¿No? Cuando el músculo se mueve de tal manera es que el caballo le pasa tal cosa o al perro le pasa tal cosa. Es decir, por eso esto impulsa la transdisciplina, que es, por eso les decía yo, el Fundamental. del welfare. Esto, el único bienestar animal que nos involucra a todos. Entonces yo quiero desearle feliz día a todos los animales. A todos los animales. Feliz día a todos. Nosotros, exactamente. Muchas gracias ¿Puedo por decir la escucha. algo? ¿Puedo decir Sí, algo? señora. Dale, Adri, por favor. Sí, más por Flor, ¿no? O sea, cuando hace 6 años o 7, yo hice el curso de equilibrio con Talia Soldevila, lo hicimos con mi manada de caballos, y ese taller, o esa certificación, mejor dicho, dura 21 días. 21 días con caballos. O sea, que el caballo, bueno, al cabo de una semana de estar todos nosotros, que éramos 15 más o menos, con los mismos caballos, que eran 6, notamos, o sea, por eso es bárbaro después medirlo, el cansancio, el agotamiento emocional, porque ya era emocional, el cambio de conducta de los caballos. Yo, como eran míos, dije, no, yo no voy a, los cambio. Entonces empezamos a cambiarlos. O sea que indudablemente ellos absorbieron todo lo de los que nosotros 15 eso que estábamos aprendiendo, ¿viste? Pero igual yo propuse eso, y además es como que se empezó era muy tímido y pasó a cambiar a ser agresivo, como que era el jefe, porque era el más elegido. Claro. Por la gente. Entonces, Claro. todas esas cosas te hacen pensar lo que vos decís, Marcela, y mucho más. Pero eso yo lo vi.
Ahora, hay que Tal cual. demostrarlo. Es- Claro, es- Hay, hay que de eso se motivar. trata, de eso se trata. hay un síndrome en los humanos, que además del síndrome de burnout para los profesionales, la gente que trabaja en salud, que es el desgaste por empatía, ¿no? Nosotros sufrimos de desgaste por empatía, porque todo el tiempo nos tenemos que poner empáticos con esa persona que se sienta enfrente nuestro. Y yo, bueno, y todo el equipo, muchas veces, esa misma capacidad que tienen los caballos de empatizar, de hacer de espejo, ¿no? Esa misma capacidad de empatizar con las personas es lo mismo que también seguramente yo apuesto a que les da desgaste por empatía. Pero bueno, hay que probarlo. Hay que probarlo, pero se ve, o sea, El caballo Totalmente. tiene una ventaja por sobre el perro. Caballo no lo podés retener si el caballo no quiere, no lo podés retener. El perro, yo capaz que porque quiero zafar del laburo que hago y que yo soy la buena, pero la realidad es que veo muchos trabajos con perros y realmente veo perros agotados. ¿viste? Bueno, El entonces perro no es se puede un escapar. dilema, entonces, Es trabajar un tema. No, Es un tema. no, hay que generar bienestar. eso. Claro, los Entonces, cambiar, claro. si nosotros tenemos claro qué le podemos dar para que su hábitat que cumpla con los 5 dominios y además determinemos qué de lo malo los está afectando, es decir, el bienestar es lo bueno y lo malo, Claro, poder modificar eso justamente. exactamente. Y Y entonces, en además, lugar de tener un casal, claro, tenés 4 casales. 4, y los va Los rotando, claro. Exacto. exacto. Y una de las cosas, ustedes vieron la imagen que yo les compartí, ¿ven? Están ahí en la mesa el perro y el gato, ¿lo ven? No, no se ve ahora, Mari. Ahora no se ve. No se ve. Bueno, está en la mesa, está un perro y un gato sentados, y del otro lado está un gallo, la vaca, el toro, el chancho, El ¿no? Y chancho. entonces el perro le dice a los demás, si alguien nos maltrata, ahora va preso. Y entonces con cara de envidia, el resto de los animales de la granja le dice, caray, qué envidia, ¿no? Yo creo que por más que es verdad que los que trabajamos en terapias asistidas o intervenciones asistidas con animales, sabemos que hay un cierto desgaste, no solamente en el caballo o en el perro, nosotros también. Nosotros, Por eso claro. hablamos de cofacilitador, coterapeuta, nos estamos desgastando. Pero también es cierto que el avance y las investigaciones y el aval que se está, digamos, logrando a través de estas investigaciones en las terapias asistidas con caballos y con perros y con otros, con animales, les va dando otro estatus, va ayudando a darles otro estatus, ¿no? Exactamente. Otro estatus con otro respeto. Hace unos años en un congreso internacional muy importante escuché a un maestro, Carlos Lusky, director del MRI de Estados Unidos, decir, el poder de la psicoterapia son las aplicaciones de los teléfonos. Y yo digo, y cuestioné y sigo diciendo, creo que el porvenir de la psicoterapia tiene que ver con las intervenciones asistidas con animales, ¿sí? Porque un teléfono nunca va a poder interaccionar inteligentemente, ¿sí?, con un humano. En cambio, un animal, con su capacidad de, yo también digo, sentiencia, tiene esa capacidad de interaccionar, yo siempre dije sentiencia, de interaccionar, y al decir de Winner, tiene la capacidad de comunicación de retorno igual que tenemos los humanos, ¿sí? Al tener comunicación de retorno y saber de nuestros propios errores, tenemos la capacidad de redefinir, de cambiar, de aprender, ¿sí? Calculando, ¿no? Como la gallega de recalcular. Y nos da la posibilidad a nosotros, ¿sí?, los humanos, los que estamos por ahí en pista, trabajando con un perro, con un caballo, al redefinir ellos, nos obliga sí o sí a redefinir nosotros, porque la interacción es así. La pauta del otro pauta la mía pauta la del otro, de manera circular. Por eso es que es una
digamos, nosotros decimos que es una experiencia de aprendizaje vivencial desde una comunicación no verbal en el aquí y ahora que nos impone la necesidad de cambio ahí, en el momento. ¿Sí? Bien, Bueno, ahora, si quieren, no sé, preguntas o opiniones o sugerencias o lo que sea. ¿Sí? ¿Trabajan también con perros, como nombraste perros? ¿O solo con caballos, con equinos? Yo personalmente trabajo con caballos, ¿sí? Pero en el equipo hay personas que trabajan también con ¿qué perros. trabajo? Exacto. No, si bien tenemos una vinculación estrecha con los perros y con el trabajo terapéutico con perros, la característica que tiene que tener el trabajo con perros es que el adiestrador, no solo está el terapeuta, sino está el adiestrador. A diferencia de los caballos, que el caballo no está adiestrado, entre comillas, ¿no? Puede estar amansado, si quieren, nada más. Amansado en el sentido de no. Amansado es Sociabilizado. descosquillado y esas cosas. En cambio, al perro le tenés que enseñar a obedecer órdenes, a sentarse, a quedarse quieto. Exactamente. Lo que sí estamos, digamos, como este año, desde el año pasado un poco investigando y este año inaugurando, es, que sí, realmente, esa parte me interesa, que es lo que es el binomio canino de apoyo emocional, ¿no? Que es muy diferente a la terapia asistida con perros, ¿sí? El binomio de apoyo emocional, el binomio canino de apoyo emocional, también, al igual que esto que decíamos de los caballos, es un perro que está socializado, que si lo llevas a un cine, a un supermercado o a un avión, no va a ser un desastre, ¿sí? No es peligroso para sí o para terceros, tiene mínimos modales para poder participar en sociedad y, digamos, sí brinda un enorme servicio que es el de apoyo emocional en diferentes ámbitos, ¿no? Desde un juzgado hasta una persona con pánico, un niño, un vacunatorio, hay múltiples. En eso sí estamos fuertemente, digamos, trabajando en este año, hasta un curso y todo, porque me parece algo que es muy prometedor y que no desgasta tanto al perro. Exactamente, exactamente. Por ejemplo, el tema del caballo, sin ánimo de ninguna crítica, es una descripción simplemente, la diferencia que hay entre el trabajo con caballos desde el piso, como decimos nosotros, o sea, sin montar, a la equinoterapia es abismal. El animal de equinoterapia además es montado a veces por 2 personas, con monturas especiales que pesan mucho. Entonces, ese caballo sí tiene que ser cambiado. Vieron que lo que se recomienda es que se monte no más de 20 minutos, Claro, 15. yo pensaba que en realidad todas las personas que hacían terapia asistida con equinos, con caballos, pensé que hacían equinoterapia. No, no. La equinoterapia es una forma de terapia Claro, asistida con equinos, que es montando. sí, A sí, te veces entiendo. hacen cosas desde abajo, pero el fuerte es la transmisión del calor, el movimiento y las vibraciones. Ese es el ABC de la equinoterapia. Tiene un poco otro Ahora, objetivo, ¿no, Marce? Es como un objetivo diferente. totalmente. A ver, yo creo que es muy, muy importante, muy efectiva con patologías motoras, por ejemplo. Lo que pasa es que tendríamos que respetar esos 15, 20 minutos que el caballo soporta en su columna 2 personas. En general los entrenadores son muy flaquitos, pero igual a veces hay, ¿viste? Los chicos que por ahí tienen parálisis cerebral, que tienen movimientos espasmódicos, o chicos que como que se entregan, es mucho peso, muy ortopédica la movida que tiene que hacer el asistente, y eso resiente la columna del caballo. Entonces, esos animales deben ser cambiados muy seguido. Por eso no está bueno
tengo 2 caballos en el campo, hago equinoterapia. No. Lo mismo, voy a aclarar una cosita más para Flor. No me hable, mira, yo Perdón, el resto. dirijo Me TIF. quedé ahí, me quedé con 2 caballos, perdón, aclaremos. No se puede hacer 2 caballos y hacer equinoterapia, 2 caballos, un campito y hacer equinoterapia. No, claro. Tampoco se puede hacer 2 caballos, un campito, psicoterapia asistida con equinos. Obviamente, Porque a veces uno escucha barbaridades, y esto por ahí lo voy a aclarar que está bueno. Cuando uno habla de este espacio vivencial de aprendizaje, de externalización del problema, nosotros de trabajar el modelo IPAE, además de trabajar en un equipo transdisciplinario y siempre en pista presente un agente de salud y un especialista en conducta equina, nosotros no interpretamos, no hacemos baños de la luna de sanación, no se interpreta si el caballo se va para la izquierda quiere decir tal cosa, si acuesta quiere decir tal otra, no. Es todo desde una perspectiva, les diría, constructivista, narrativista, en donde es todo a través de la pregunta. Externalizando ahí afuera en pista. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hizo el caballo? ¿Qué hiciste vos? Yo les decía, lo intrapsíquico se externaliza en el afuera y nosotros no lo vamos a regresar en formato de interpretación a nuestro piacere, nuestra construcción personal, significándolo nosotros. A lo sumo, el paciente. No somos quién nosotros para andar sabiendo por qué el caballo se acostó, por qué el caballo se levantó, qué quiere decir esto en la vida de una persona. Claro. He escuchado atrocidades, Tal cual. El caballo se acostó, entonces hay una muerte en tu familia, un aborto, desastres he escuchado. Por Dios, eso no tiene nada que ver, por lo menos con el lineamiento de Si trabajo. no, es chamanismo, por eso nosotros estamos tan esmerados en desde qué ciencia se subtiende este trabajo, ¿no? Y de las dos, porque si vos lo miras desde la etología y el bienestar animal, nunca podrías pensar que un caballo se echa porque hay un tipo al que le suponen que tuvo un sujeto al que se supone tuvo un aborto. O sea, es delirio eso, claramente. Tendría ¿no? que ser telequinético el caballo. Claro, algo raro, sí, o como se decía, que enviado de los dioses, decían los indios. Bueno. Yo quería en realidad como también, ¿no? Sumar y pensar como desde, y tomando lo que decía Flor también, de cómo ella queriendo investigar sobre esta temática dentro de la facultad, la respuesta haya sido hasta casi un negacionismo de eso, y en esta necesidad, ¿no? De poder fundamentar, de poder explorar, de poder comunicarse con otras ciencias, y sobre todo de elaborar más esta corriente o este espacio, digamos, de investigación, lo difícil también de poder encontrar estos espacios institucionales, ¿no? Claro. La FACU, que es la FACU de Psicología de la UBA, que se supone que tiene cierto prestigio en ese sentido, no es algo que está ahí presente o que de mínima se incentiva. Por eso me asombró, increíble que hayan hecho este curso, o sea, abre totalmente una puerta que no existía en psicología, me parece. Igual les digo, para ponerlos al tanto, en la donde está Marcela, muchísimos TFIs, o sea, trabajos finales integradores, ya hace unos años. En la Universidad Kennedy tenemos uno de los cursos que da la Fundación de ASEN, que es Intervenciones Asistidas con Equinos, está avalado por la Kennedy. Bueno, la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Veterinaria, claramente. Lo que es la ciencia de la antrozoología, que es medianamente nueva, pero hoy es una ciencia, que es la ciencia del estudio entre el vínculo humano-animal. Hemos presentado congresos en la Universidad de Flores, y este año, por primera vez en un congreso internacional en Roma, de escuelas sistémicas del mundo, yo presento este tema que hoy les contamos un poco con más profundidad, y fue aceptado en un ámbito así como súper archi. Sí. ¿Sí? Yo quería agregar esto. Yo soy docente de la UCA hace mucho tiempo, soy protitular
de la cátedra de psicoterapias. Es obvio que iba a incluir algo de esto. En el 2010 vino a hablar la primera especialista en equinoterapia, la que trajo la equinoterapia a la Argentina, en el año 2010. Cuando yo propuse eso, lo primero que me dijeron, ¿y cómo vas a hacer para subir el caballo por la escalera? Bueno, no importa. No aflojen. Lo nuevo, como decía Ferrari, lo nuevo da miedo, lo otro da miedo. Tengan paciencia. Me dijeron a varias amigas que estaban haciendo la tesis y varios profesores, dijeron, bueno, les conté la idea y me dijeron, no, ¿cómo te vas a meter en eso? Te van a bochar. Pará, y ahí me agarró miedo, obviamente. Y dice, no, yo no quiero tanto esfuerzo porque me boche, ¿no? Y dije, no, Mira, voy a hacer igual. Voy a investigar supuesto, ¿hace cuánto? 2 años, 3 años, no, 4 años, yo haciendo el doctorado de psicología, la temática que propuse es espiritualidad, ¿sí? Y todos me dijeron exactamente lo mismo. Te van a matar, te van a estropear, te van a esto, te van al otro. Porque no quieren trabajar, tienen que leer. Porque son temáticas que son todavía muy cuestionables, o sea, hablar de lo que decíamos al principio, espiritualidad, ¿qué es eso, no? Siempre hay una vueltita, y si vos metodológicamente sos correcta y sos compacta, nadie te puede cuestionar, ¿sí? Entonces, yo en lo personal cuantifiqué, que ni yo me lo creo, pero cuantifiqué la espiritualidad, y entonces al cuantificarla nadie la pudo cuestionar, ¿sí? Entonces, si vos te basás en tu trabajo integrador final, en investigaciones, que hoy gracias al SAM Google académico tenés acceso, y con nosotras contás, por supuesto, a investigaciones de corte internacional, nacional, y respetás un 70% de investigaciones, 30% de libros, nadie te puede cuestionar. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Los pones a trabajar, por eso les da bronca. Es que sí, en realidad sí. Es que pasa un A la poco larga, eso, ¿no? chicos. Como todo lo alternativo, lo fuera de la institución está visto como que no vale, como que no es, pero no es Bueno, porque, digamos. El saber se impone así, Claro. chicos. Imagínense qué le pasó a Freud. Cuando el Claro. pobre tipo dijo, doctor, ¿y usted qué quiere decir? Que el niño es un perverso polimorfo. Imagínense Claro. lo que le costó al pobre viejo, que lo rajaron, decían cosas espantosas del pobre hombre, pero él persistió. Eso es el saber, es disruptivo. Claro. Eso sí. Incomoda el saber. Sí, claro. Obvio. Claro. Obvio que sí. Y al principio no es tomado en cuenta. Yo ahí les ponía en el 2009, yo me acuerdo en el 2009, la primera experiencia con pacientes, por supuesto no en Fundación Dasein, de la cual yo soy presidente, sino en otra institución, y decía, Marina se fue a jugar con los caballitos, ¿sí? Claro. Así era. No, Marina se fue a jugar con los caballitos y los pacientes, ¿sí? Y bueno, y después de 2009 a donde estamos ahora, más o menos en ese mismo, digamos, esfera académica, ahora se presenta en este Congreso Internacional esta temática, ¿sí? Entonces digo, hay que tener paciencia, cuando uno está convencido de algo hay que trabajar, hay que estudiar, hay que investigar, hay que juntarse con gente, digamos, que tiene ganas de investigar y validar, no quiere, digamos, desarrollar, y tener paciencia, ¿sí? Y estar convencido. Y entonces, y ya hoy hablar de esto no es una locura porque hay muchísimas investigaciones ya realizadas. Yo les traje varias en el Power, y les traje algunas de todas las que hay, ¿sí? A los profesores que me dijeron que no había investigaciones. Lleno, Es no que, te digo claro, yo encontré un montón. hay un sí, montón. hay. Lo que pasa es que, insisto en esto, genera ruido esto. Porque además es esto de vincular con un otro distinto, como decíamos, y a ver si descubrís que ese otro, como me pasa a mí con los gorilas, que pongo el mono y que el otro entiende que lo estoy llamando mono y se ofende. Digo, a ver si todavía descubrimos en ese animal una capacidad que yo como terapeuta no tengo. Dios mío. ¿No? Claro, pero ahí, Marce, yo te pregunto, ¿no? Y pregunto
general y me pregunto, digo, por eso decía esto de hace unos años en un congreso, escuchar a un Pope, ¿no? Decir que el porvenir de la psicoterapia son las apps. Yo entre ser reemplazada por una app de teléfono y ser reemplazada por un caballo, un mono o un perro, Dios mío, prefiero esto, ¿sí? Nosotras, pero hay quienes no, Mari. Bueno, yo por lo menos sí. Digo, es como que además nunca va a suceder, pero digo, me parece que tiene que ver con esta mirada que vos decías recién, antropomórfica, ¿no? En donde entendemos que estamos inmersos en un sistema de relaciones donde nada está separado de nada, donde hay infinitas interacciones y que si entendemos esto y entendemos la sincronía que se puede dar en ese, digamos, en esa realidad, no hay competencia, no hay competencia y es mucho más relajado. Yo hoy me das para atender una terapia de pareja en el consultorio, de familia, y en pista y te elijo en pista, obviamente. Porque en el consultorio el desgaste enorme lo tengo yo. La Claro, es distinto. pareja se pelean, se gritan, hasta que entran en psicoterapia uno tiene que remar el dulce de leche. Vamos a pista y en 2 minutos y medio los caballos interaccionaron con ellos y ya estamos en el foco de lo que tenemos que trabajar. Entonces, ¿qué competencia? Es colaboración. Sí. O sea, ustedes trabajan, por ejemplo, en consultorio ya no trabajan, o Sí, trabajan sí, en ambas. trabajamos. O sea, les dan Trabajamos las en dos ambos. opciones, ponele. No, la terapia con animales, la intervención con animales terapéutica no puede ser el único instrumento. Claro, 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 claro. Pero, por Entonces, ejemplo, ustedes hacen los dos trabajos, quizás, no sé, un día van a pista, como lo dicen ustedes, y otro día sí más algo de consultorio cerrado, que se pueda conversar, que se pueda ahí sí tal vez hilar un poco no más. es tan mixto como lo pensás. Tal Ah, vez es varias sesiones y en algún momento donde el paciente está rondando y no entra, o claro. esa pareja que se pelea terriblemente, ahí los mandamos a la pista. Ah, ok. Exacto. Y la experiencia, nosotros en Dasein, con los pacientes, digamos, que están haciendo jornada terapéutica de todos los días, son pacientes que requieren de un tratamiento muy intensivo, esos sí van una vez cada 15 días. ¿Sí? Claro. Ya es como costumbre, una vez cada 15 días. Pero si no, en general, los pacientes que no están haciendo un tratamiento, sí, por ahí cada 4 meses, 2, 3, 4 veces en el año Tal se cual. hace una intervención. Están pacientes de Adri, de Marce, míos, y bueno, y hacemos intervenciones que, ¿qué hacen? Destraban. Tal ¿sí? cual. Tal cual. Es así. Muy lindo trabajo. Muy lindo, sí. Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, ahí está. Estoy viendo que está María Eugenia Echegui. La vamos a saludar porque es nuestra experta equina. Exacto, no sé, no la veo, pero sé que está por ahí. Yo ahí leí María Eugenia Echegui. Así Sí, que sí. la saludamos porque es parte del equipo. Ahí está, levantó la mano María Eugenia. Bueno, gente, yo realmente les agradezco la invitación, ¿sí? Le agradezco siempre a todo el equipo maravilloso con el que trabajamos, que realmente es un placer. Como sigo repitiendo, donde hay bienestar animal para todos los integrantes de un equipo, los trabajos son perfectos y se genera esa sincronía y todo sucede, ¿sí? Por tanto, sea en pista, sea en consultorio, sea en una institución, a estos futuros psicólogos, yo pongo el acento en esto, en aprender a trabajar en equipo, en desplazar el ego, no a la competencia, sí a la transdisciplina, sí al estudio, sí a innovar, sí a ser transgresor, pero investigando y avalando y siendo serios en lo que hacemos. ¿Sí? Y feliz Día del Animal para todos. Exactamente, exactamente. Bueno, muchas Bueno, no sé gracias si alguien por la más quería agregar invitación. algo. No, por favor, justo quería cerrar con eso. Muchas gracias, Marcel y Marina, por venir, por
bueno, que ya es la segunda vez que hacemos este tipo de charla, más o menos en este formato, en esta línea. Gracias a quienes vinieron, a quienes participaron. Repito que esto va a estar en nuestro canal de YouTube, que es Surcico Uva, para que lo puedan ver de vuelta, para que lo puedan compartir si quieren, si les queda una duda. Interesantísimo, la verdad me lleva un montón de cosas, inclusive sobre todo en el hecho del bienestar animal, la verdad que te deja ir resonando bastantes cosas, no solo en términos de terapia y eso, sino en el bienestar total, ¿no? Así que bueno, con contradicciones, obviamente, que me parece que también es un poco la idea de estas charlas más disruptivas, como decía. Tal cual. Como decíamos, ¿quién no estaría exento de contradicciones y de llevarse cosas para pensar? Así que bueno, la idea de esto, de estas charlas que hacemos justamente es, me llevo un poco y traigo lo que decían de hacer algo disruptivo, de animarse, de ir hacia algo distinto, de repensarse, por lo menos desde Sur lo que intentamos es que en el tránsito que hacemos de la facultad, que no sea una cosa de solo absorber conocimiento, sino replantearse, sino ir en búsqueda de nuevos enfoques, de nuevas disciplinas, sobre todo el enfoque transdisciplinario, que es súper interesante en toda temática, por lo menos para mí, en escuchar, en colaborar, en cooperar con otras disciplinas para no quedarse solo con lo suyo. Así que bueno, es la idea, invitamos como siempre a la participación, lo dije al principio de la charla, pero lo repito, de alguna sugerencia que haya sobre alguna temática en particular que se quiera trabajar, que capaz probablemente a nosotros se nos puede pasar, como no, nos pueden escribir por nuestras redes sociales, por Surcico Uva. Y bueno, nada más que agradecerles por participar, por venir, estamos en contacto. Yo no sé si, bueno, veo que quedaron un montón de tal vez dudas o más cosas para charlar con Flor, que particularmente quería hacer la tesis, así que no sé si se quieren pasar algún contacto o algo por el estilo, lo pueden hacer. Ahí yo dejé, digamos, que es muy fácil, www.fundaciondasein.org.ar, y ahí ustedes, digamos, están, sí, estaba en el, es más, está en los Power. Justo el otro día igual hablé con Marina. Exacto. Sí, buenísimo, y ahí tienen mails de contacto, tienen artículos para leer. Hay varias cosas ahí que por ahí pueden. Hay una charla que el año pasado dimos para la legislatura. Exacto. Ahí tienen los mails de contacto que nos pueden escribir perfectamente. Fantástico. Dale, fantástico. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes gente, por quedarse y escucharnos. A descansar y a cuidarse. A descansar, tal cual. Exacto. Muchas gracias.